Muy buenos días, buenas noches, o buenas tardes a la hora que estés viendo este video. Vamos a hablar del miedo, del estrés y de la ansiedad. Es una pandemia mundial, es una pandemia de salud mental impresionante. Esto verdaderamente es una locura. Si les estoy hablando que la mente no observada puede ser una calamidad, se lo digo con conocimiento de causa, desde la experiencia. He vivido cuando la mente agarra su rumbo, cuando tiene el poder, cuando empieza a inventar. Eso es lo que vamos a hablar ahorita en este live. El tiempo que ustedes, mientras no llega paciente, vamos a estar hablando, pueden estar preguntando. Aquí está el doctor Duarte conmigo y la enfermera licenciada Yuri para estarles contestando. Vamos a hablar del miedo y vamos a hablar de algunas metáforas, de sabiduría del miedo. Es algo impresionante, me encanta este tema. Lo que es miedo, lo que es mente, lo que es proyección, creencias inconscientes, represión, es algo que wow. Pero si tienes la intención de trabajar algo personal, en verdad, cuando una persona se quiere sanar, cuando una persona está harta de tener ese miedo, tener miedo es como vivir en un infierno. Lo digo no porque yo me crea superior, es porque si hablo del dragón es porque he vivido en sus entrañas, es porque he vivido momentos complicados en mi vida, es porque lo he sentido. Y cuando una mente no es observada, se vuelve una calamidad. Y mucha gente está hablando ahorita de la salud mental. Es el estado de conciencia después de una pandemia, después de una Segunda Guerra Mundial, de una guerra mundial. Estamos al punto de colapso. No es por ser negativo, no me gusta ser fatalista, ni mucho menos, porque creo que en lugar de ponerme fatalista, esto es una oportunidad para crecer, esto es una oportunidad para que elevemos nuestro nivel de conciencia. Las personas cuando vivimos con el miedo es una emoción primaria, arcaica, que hace que tú reacciones de cierta manera. Una persona puede ser brillante, muy inteligente, pero si está llena de miedos, va a estar bloqueada toda su vida. Escuchen esto. El miedo no es malo. El miedo yo no lo considero malo, pero también lo considero como una herramienta para poder ver lo que me falta y el crecimiento en donde lo tengo que enfocar. Hay una historia muy bonita. Muchos de ustedes quizá la conocen, algunos la han leído, algunos lo han estudiado. Es la vida de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Este emperador que conquistó el mundo, este emperador tan famoso, tan excéntrico con todas sus batallas, que no perdió ninguna batalla, que era una persona fuera de serie. Les tengo este pequeño fragmento de su historia. Resulta que Filipo, su padre, era una persona, pues era el rey, era una persona con mucho dinero, muy arrogante, era una persona con un carácter muy excéntrico. Y llegan a venderle un caballo muy bonito, hermoso, pero muy mañoso o muy agresivo este caballo. Tú puedes tener un caballo increíblemente bonito, pero si ese caballo está alterado en su sistema nervioso, si ese caballo está demasiado agresivo, es un caballo que no sirve para la vida cotidiana, porque no cualquiera va a pagar tanto dinero por un caballo que no funciona como tal. Nadie lo quería comprar y Alejandro el Magno, teniendo 12 años, escuchen esto, teniendo 12 años, le dice, levanta la mano, están entrando llamadas, por favor, padre, cómprame este caballo. Y le dice a su papá, ¿estás loco? Todos los guaruras, toda la gente que estaba con Filipo, su padre, no se lo compres al niño, está loco, lo va a matar el caballo. No, papá, yo quiero domar ese caballo. Y le dijo, si logras montarlo, te lo compro. Va, excelente. Estas palabras tienen mucho poder y tienen un impacto increíble. El caballo no dejaba que nadie se le acercara, el caballo estaba agresivo, el caballo que hoy se conoce en la historia como bucéfalo y que tiene mucha historia ese caballo, pero no me voy a poner a hablar de la historia, sino de este tema. Y llega él y empieza a conectar con el caballo y empieza a hablarle y le dice, tranquilo, tranquilo,
Me doy cuenta, le dice, que le temes a tu sombra. Cuando el caballo ve su sombra, se asusta y empieza el caballo a relinchar, empieza a estresarse. Y él le dice, tranquilo, le dice, yo voy a enseñarte a que no le tengas miedo a tu propia sombra, le dice. Cuando él conecta, se sube y definitivamente conecta con el caballo, logra domarlo, un niño de 12 años, y toda la gente se quedó admirada, diciendo, ¿cómo le hizo? Qué fantástico, qué impresionante. Y él le dice, este caballo se va a llamar Bucéfalo y lo voy a enseñar a que él no le tema a su sombra. La metáfora es lo que decía Alejandro, que el ser humano vive con miedo. El ser humano le tiene miedo a su propia sombra. Y que cuando tú vences el miedo, él decía, hay que conquistar la gloria. Hay que conquistar la gloria porque significa que has vencido a tu miedo. Y si vences ese miedo, escuchen esto, si vences ese miedo, estarías, dice, consiguiendo la gloria y al mismo tiempo estarías venciendo la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte verdadera es quedar en el olvido. Cuando nadie te recuerda, cuando nadie sabe quién eres, dice, para él, eso es lo que él decía, que ese era la verdadera muerte. El ser humano, dice, pasa su vida. Dice que no se escucha nada, no sé si se está escuchando. Aquí me dicen, yo creo que cuando se frició, me imagino, pero sí se está escuchando, me imagino. A ver, entonces, esto es impresionante porque imagínense ustedes cuando él dice, las personas viven en un pleno constante llenos de miedo. Y vivir en el miedo es vivir muerto y no enterarte que estás muerto. Fíjate qué interesante. Anoche tuvimos una sesión con todos mis pacientes y muchos aceptaron que han vivido por muchos años con mucho miedo. Mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al que dirán, miedo a vivir solo, miedo a decirle a su esposo, ya me tienes harta, yo quiero vivir mi vida sola. Fíjate qué interesante, ¿no? Y todo lo que nos acompaña quizá es el miedo, y ese miedo nos está trayendo bloqueos emocionales, nos está trayendo hoy que vivimos una pandemia, que se murieron muchísimas personas, que estuvieron bombardeándonos de información, pues la gente dice, no, nos vamos a morir. Entonces ayer estuvimos con una compañera del grupo, porque como ustedes saben, todos los miércoles nos reunimos con todos los pacientes que están en ese proceso de transformación, y me dice una paciente, quiero trabajar el día de hoy, y le digo, perfecto, ya sabes la metodología, ya sabes que aquí lo que menos importa es tu historia. Lo que menos importa son tus mentiras, las mentiras que tú te echas en tu cabeza, las justificaciones que tienes. ¿Por qué? Porque en la medida que te justificas, en la medida que te mientes sistemáticamente, es para llegar a donde mismo, es para quedarte bloqueada a donde mismo. Si tú estás dispuesta a que yo te acompañe desde el amor significa que no te voy a creer tus historias. Órale. ¿Qué significa eso? Que tu historia que te cuentas es una historia, es un ajuste creativo que hace tu psique para seguir viviendo, para sobrevivir, para tapar esa vulnerabilidad, para no llegar a ese estrés, para justificar tu miedo. Ok. Y me dice, ¿cuál es tu estrés, corazón de mi vida? Mire, hace unos días empezó a llover mucho, yo estaba de viaje y me empecé a sentir como prisionera, a ver, eso es mentira. ¿Cómo, doctor? Eso es mentira porque muchas veces en tu vida tú has tenido
has viajado porque a eso te dedicas. Muchas veces en tu vida ha llovido. Eso no puede ser tu estrés. Eso es mentira. ¿Y entonces qué es? Bueno, ¿esto cuánto hace que lo sientes? Vamos a ver cuál es el estrés que has vivido en este último mes. Bueno, doctor, pues ahora que lo platica de ese modo, hace un mes me entero que mi mejor amiga tiene cáncer terminal. Escucha esto, le digo. Para que a ti te dé ese miedo, quizá no te preocupa tu amiga. Empezaste a generar una historia inconsciente. Empezaste a decir, a mí me va a dar cáncer. Es correcto, doctor. ¿Te das cuenta? Eso que te sientes prisionera, que te sientes atrapada, estás atrapada en tu propio miedo. Ahora, dime, en tu historia familiar, pues ¿qué tiene que ver el cáncer? A los 18 años mi madre muere. Cuando yo tengo 18 años, mi madre muere por cáncer. Fíjate lo que te estoy diciendo, no son mentiras, no es lavado de cerebro, entiende esto. Automáticamente se queda esa huella en ti cuando tu madre muere, escucha, muere de cáncer. Cuando escuchas cáncer, el inconsciente no determina si es tu amiga, si es tu amante, si es quien sea. Cuando escucha cáncer, se activan una serie de alarmas. Pero tu mente consciente empieza a justificar que tú eres positiva, que tú tienes no sé qué, y guardas ese estrés de manera brutal. Ahora, dame una escena que tenga que ver con el estrés. Doctor, hace 3 años me diagnosticaron un tumor en mis intestinos y me dice, en cuanto me dice el doctor, necesito platicar con usted porque tiene un problema, yo ya me imaginé en un cáncer. Fíjate cómo el cáncer, porque son tus registros inconscientes. Es lo que ha quedado en tu inconsciente. Escucha bien esto, por favor. Entonces, y me dice, ok, y tú le llamas destino. Tú estás atrapada en ese miedo. Y entonces, una persona que tiene miedo vive en un infierno, pero no es tu culpa, quiero decirte. Y no es culpa de tu madre, no es culpa de nadie. Sí es tu responsabilidad sanar y darte cuenta. Darte cuenta que ese cáncer de tu madre, ese cáncer que te dio, ese cáncer de tu amiga, solamente es un pretexto para que tú indagues en ti, que tú empieces a pensar en el cáncer. Y si yo empiezo a pensar ahorita en un Jetta, ¿qué creen, qué carro creen que va a aparecer aquí afuera? Un Jetta. Porque empiezo a traer a mi vida. Eso lo dice Václavic, no lo dice el doctor Labrada, lo dice Václavic. Es el fundador de la teoría de la comunicación humana, Palo Alto, California. Y él dice claramente, profecía de cumplimiento necesario. Como la persona, escuchen esto es una locura, esto es una paranoia colectiva, psíquica. Imagínate un hombre o una mujer que le marca a la mujer el hombre a la mujer, su llamada será transferida al buzón. En ese momento se la imaginó en un motel con un hombre. En ese momento. Y no me contesta la maldita. Y la señora está agarrando cacahuates ahí en la Walmart. La señora ahí anda pagando. Y este hombre se imagina hasta las posiciones que la están poniendo a la señora. Es que es impresionante. Eso es una locura. La mente. Entonces, esta señora, ayer que estábamos en la reunión, suelta la risa y dice, me siento empoderada, me dice. ¿Y qué hicimos? Yo no soy ningún chamán, ningún sacerdote, nada. Simplemente yo soy un acompañante, soy médico, me gusta estudiar las emociones y ahorita estás cambiando de percepción. Y entonces, hace 20 minutos te estaba cargando, estabas estresada y ahorita ríete de la
pinche mente loca que tienes. Y te lo digo con todo respeto. Y te lo digo porque a mí también me ha pasado. Y te lo digo porque es una constante observación hacia nuestra mente. Y entonces ahorita existen mucha información. Tú tienes que hacer esto. Levántate a las 5 de la mañana. No comas carbohidratos. Haz ejercicio. Respira. Eso nos lleva a donde mismo. Entonces, fíjense qué interesante. Es impresionante. Déjame tus comentarios. Si tu mente te ha ganado, si tu mente está loca, si tu mente a veces no la puedes controlar. Y entonces, una mente no observada es una calamidad, es un estrés psicológico enfermizante. Es el motivo de la ansiedad, es el motivo del estrés. Y de tanto estrés y de tanta ansiedad, el ser humano se colapsa a tal grado que necesita un tiempo para pararse y por eso le da depresión. Yo no estoy diciendo que no necesites un tratamiento, un acompañamiento, que vayas con tu terapeuta, que vayas con tu psiquiatra. Yo no te estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy compartiendo, que ya empezó la junta, que estamos compartiendo que la única manera de cambiar al mundo es cámbiate tú. ¿Quieres sanar al mundo? Sánate tú. ¿Quieres tener un mundo mejor? Deja de juzgar, vive y deja vivir. ¿Quieres tener un mundo? Renuncia a ese control tóxico, a querer manipular a los demás, a querer tener el control. Esto pasa bastante, donde creo, me identifico con mi mente y creo que yo soy mi mente y entonces creo tener la razón. Y para mí, yo tengo que controlar la vida de las personas. Lo grueso de esto, lo peligroso de esto es que no se está tomando en cuenta y entonces es un exceso. Oye, yo me meto a Instagram y veo aquellas familias tan bonitas, aquellos cuerpos tan perfectos, aquella gente que vive tan bonito. Digo, wow, este es un mundo increíble. Pero no sé si me está generando estrés a mí. Porque estoy viendo al otro y no me estoy viendo a mí. Me estoy desvinculando de lo que siento y de lo que pienso. Retomando la historia de Alejandro el Magno, lo que hacía es conectar su caballo con él y por eso eran uno mismo, se conectaban y por eso jamás perdió una batalla. Conectarte como con tu caballo y tú es conectar tu mente y tu cuerpo. Si tú no tienes autoestima, no te valoras, no te amas, estás con el miedo que te vayan a dejar o que te vayan a abandonar o que te vayan a engañar, ese miedo, bienvenidos al infierno en este barrio. Es normal tener miedo. Es normal pasar aceite. Lo que sí es una calamidad es vivir en esa apatía. En esa apatía constante donde creo que alguien me va a salvar. Creo que alguien va a llegar y me va a dar la perla, la sabiduría. He venido desde muy lejos y traigo una verdad oculta que ustedes no conocen y yo los voy a iluminar. No es cierto. Desde mi punto de vista, con todo respeto. Si le inviertes tiempo a tu crecimiento, si le inviertes, y si quieres no en esa terapia, en otras, con otras personas, o ve a un terapeuta, lo que quieras. Esa es la herramienta, es lo que estamos haciendo. ¿Saben por qué me gusta hacerlo? Porque cada miércoles que pasa, me convierto en la versión que pretendo convertirme. Porque me gusta hacer lo que hago. Porque busco mi congruencia emocional. ¿Por qué? Porque me apasiona hacer. Eso no tiene nada de malo. E intentar cumplir las expectativas de los demás es una locura. Es una paranoia. Les mando muchas bendiciones. Tengo junta. Cuídense mucho.